Durante décadas, una sola empresa decidió quién era una estrella en México. Los subió a los altares de la fama, llenó sus bolsillos, los convirtió en parte de las noches de millones de familias mexicanas. Pero cuando dejaron de ser rentables, esa misma empresa los dejó caer, sin red, sin plan de retiro, sin una sola llamada de regreso. Hoy vamos a hablar de actores que le dieron a Televisa años de éxito, rating y fortuna, y que terminaron enfrentando la pobreza, la ruina, la adicción o el olvido total. Algunos perdieron todo por sus propias decisiones, otros por una industria que jamás les enseñó a cuidar lo que ganaban. Vamos a empezar con dos nombres que quizás no esperabas: el profesor Girafales de El Chavo del Ocho y el Kiko que hizo reír a generaciones enteras. Y antes de terminar, llegaremos al galán de la telenovela más vista en la historia de México: Los ricos también lloran. 1. Rubén Aguirre, el profesor que todos amaron, pero que la vida no perdonó. Lo llamábamos Profesor Girafales. Durante años fue el maestro más querido de la televisión mexicana, el que enamoraba a doña Florinda desde el pizarrón del Chavo del Ocho. Nació el 6 de noviembre de 1934 en Torreón, Coahuila, y llegó a Televisa como parte del elenco original de Chespirito en 1971. Su personaje se volvió tan icónico que, décadas después, seguía generando regalías por repeticiones en más de 20 países de habla hispana. En su mejor momento, era sinónimo de nostalgia pura. La voz, el gesto, la torpeza entrañable frente a los niños del vecindario. Nadie imaginaba que ese hombre que hacía reír a generaciones enteras terminaría luchando por sobrevivir. En 2007, Rubén Aguirre sufrió un accidente automovilístico que cambió todo. El choque lo dejó en silla de ruedas. Su esposa perdió una pierna. Los gastos médicos se comieron los ahorros de una vida entera de trabajo frente a las cámaras. No hubo seguro que alcanzara, no hubo producción que cubriera la factura. Pagó su recuperación con lo que le quedaba, mientras la industria que lo hizo famoso simplemente miraba desde lejos. Murió el 17 de junio de 2016, en la ruina, sin haber vuelto a caminar. Su historia duele porque fue silenciosa. Nadie lo anunció en portada hasta que ya era demasiado tarde. Y el siguiente en la lista tampoco tuvo mejor suerte con la fama que lo hizo inmortal. 2. Carlos Villagrán. El niño consentido de México terminó siendo el hombre que nadie quiso contratar. Su cachete regordete y su frase "ya, no llore" eran parte del ADN cultural mexicano. Carlos Villagrán le dio vida a Kiko desde 1971, uno de los personajes más queridos de El Chavo del Ocho, transmitido en más de 90 países. Ganó fama, contratos y giras por toda Latinoamérica. Su risa, sus berrinches, su tambor de hojalata, todo eso se volvió parte de la memoria colectiva de al menos 3 generaciones. Pero en 1979 tomó una decisión que marcó el resto de su carrera. Abandonó el programa en medio de un conflicto con Roberto Gómez Bolaños, su creador. Esa ruptura le costó más de lo que imaginó. Fue vetado, no de un canal, de todas las televisoras importantes de Latinoamérica. Sin acceso a la pantalla que lo había hecho millonario, Villagrán tuvo que reinventarse en circos y giras independientes. Y como si la industria no hubiera hecho suficiente daño, también fue víctima de una estafa. Se asoció con una marca de ropa falsa que terminó llevándose el poco dinero que le quedaba. El niño que hizo reír a México pasó años reconstruyendo su nombre fuera del sistema que lo desechó. Hoy sigue vivo, pero su historia es la prueba de que un solo desacuerdo puede costarte una carrera entera. Antes de seguir, si estas historias te están impactando, dale like a este video para que llegue a más gente que también creció viendo estos programas. Rogelio Guerra. Fue el galán más guapo de las telenovelas. Murió sin un peso. Con el nombre real de Hildegardo Francisco Guerra Martínez, este actor nacido en Aguascalientes en 1936 llegó a ser considerado uno de los actores más guapos de los últimos 50 años en México. Su papel más recordado llegó en 1979, cuando protagonizó Los ricos también lloran junto a Verónica Castro, 248 episodios que rompieron todos los récords de audiencia y que se exportaron a más de 150 países, siendo traducida a más de 30 idiomas. Durante años, esa fue la telenovela mexicana por excelencia, la que definió el género para el mundo entero.
Nadie imaginaba que esa sería la última vez que México lo vería en la cima. Un conflicto legal con TV Azteca lo dejó con su patrimonio embargado, sin fortuna, sin herencia que dejar. Después llegó el Alzheimer, luego una trombosis cerebral en 2015 que lo postró en cama. Su esposa tuvo que rematar propiedades para cubrir los gastos básicos. Murió el 28 de febrero de 2018, a los 81 años, en la pobreza. El actor que hizo llorar a medio mundo desde la pantalla terminó sus días dependiendo de la ayuda de sus colegas y de una asociación de actores para sobrevivir. Su historia duele. Pero la del siguiente grupo de actores es todavía más difícil de creer. 4. Rafael Inclán. A los 85 años, el actor más prolífico del cine mexicano de comedia sigue sin poder retirarse. Nacido para hacer reír, Rafael Inclán se convirtió en una de las caras más reconocibles del llamado cine de ficheras durante los años 70 y 80. Compartió pantalla con Alfonso Sayas, Roberto el Flaco Guzmán y Alberto el Caballo Rojas en decenas de comedias populares que llenaban salas de cine en todo México. Más adelante, llegó a la televisión con papeles en telenovelas como Mi marido tiene familia y ¿Qué le pasa a mi familia? Más de 65 años de carrera, cientos de producciones. Un nombre que cualquier mexicano de más de 40 años reconoce de inmediato. Todo parecía perfecto. Pero detrás de esa imagen, la historia era muy distinta. En noviembre de 2024, ya con 83 años, Inclán reconoció públicamente algo que sacudió a sus seguidores. No tengo nada en mi cuenta. Todo me lo he gastado. Hoy vine a ver si me invitan un café. Confesó que nunca invirtió, nunca ahorró para el retiro y que depende directamente de los proyectos que le van saliendo. En 2026, ya con 85 años, salió a matizar la gravedad de la situación, asegurando que no está en la miseria, solo que no es administrado. Pero la frase que más quedó grabada fue otra, más cruda, dicha meses antes. No tengo tiempo ni para morirme por tanta deuda. Sigue trabajando porque no le queda otra opción. A sus 85 años. Su historia es un recordatorio incómodo. Ni 65 años de carrera garantizan un retiro digno. 5. Carlos Peniche. Vivió durmiendo en la calle, comiendo lo que la gente le regalaba. Carlos Peniche llegó a Televisa con todo a su favor. Era hijo de la actriz Alejandra Peniche, sobrino de Arturo y Flavio Peniche, dos apellidos con peso dentro de la industria. Debutó en telenovelas como Mi querida Isabel y su carrera parecía tener el camino allanado gracias al talento familiar y a los contactos correctos. Todo cambió cuando denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual por parte de un productor durante la telenovela La casa en la playa. Según su versión, al negarse a las propuestas indecorosas, Televisa lo vetó de por vida. Sin trabajo, sin la protección de su apellido, sin ingresos, cayó en una depresión profunda que derivó en alcoholismo. En 2015 perdió todo. Durmió en la calle durante varios años. No se bañaba. Duraba semanas con la misma ropa. Se alimentaba de lo que la gente le daba y de los desperdicios de restaurantes. El galán de telenovelas se convirtió en un hombre irreconocible, viviendo como indigente en las calles de la Ciudad de México. Después de años en esa condición, logró tomar rehabilitación y dejar atrás el alcoholismo. Hoy, aunque no volvió a la televisión, ha dedicado su tiempo a ayudar a otras personas en situación de calle, la misma que él mismo vivió. Su historia duele, pero la del siguiente, el payaso que hizo reír a 18 países, es todavía más dura de asimilar. 6. Cepillín. El payaso más famoso de México consideró ir a una casa de empeño antes de morir. Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, era dentista antes de pintarse la cara. Se dio cuenta de que atender niños asustados era más fácil con maquillaje de payaso, y esa idea lo convirtió en una leyenda. Durante las últimas 2 décadas del siglo pasado, su programa se transmitió en 18 países además de México. Su circo recorrió el continente entero entre 1982 y 2006. Generaciones completas crecieron cantando las mañanitas con su voz. Todo parecía perfecto, pero detrás de esa imagen, la historia era muy distinta. Durante los años 90, Cepillín protagonizó fiestas de excesos que se volvieron leyenda. Dinero despilfarrado, invitados agasajados sin límite.
El propio Cepillín confesó en varias entrevistas que, a pesar de haber ganado fortunas, nunca las acumuló. Ayudó a sus padres, a sus hermanos, pagó bodas y casas, convencido de que no se llevaría nada al morir. Cuando llegaron los problemas de salud, 3 infartos entre 2005 y 2015, sus ahorros ya no alcanzaban. En su última entrevista, semanas antes de morir, confesó que no tenía dinero y que hasta consideraba empeñar sus pertenencias para conseguir efectivo. Murió el 8 de marzo de 2021, a los 75 años, de cáncer en la columna. Su hijo tuvo que pedir ayuda económica públicamente para cubrir los gastos del hospital. 7. Mario Cimarro, el galán cubano de Televisa y Telemundo, terminó desaparecido de la farándula. Mario Cimarro conquistó al público hispanohablante con telenovelas como Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo, producciones que lo llevaron a la cima del género en toda América Latina. Trabajó tanto para Telemundo como para Televisa, 2 de las televisoras más grandes del mundo hispano, en el momento de mayor auge de las telenovelas de exportación. Nadie imaginaba que ese galán terminaría desapareciendo por completo del medio. En 2009 fue despedido de ambas televisoras, supuestamente por conflictos derivados de su personalidad. Ese mismo año se declaró en bancarrota. Fue demandado tanto en Estados Unidos como en México por American Express, y en 2010 le embargaron su casa en Miami. Desde entonces vive alejado de los reflectores, en la pobreza, según reportes recientes, y sin haber vuelto a protagonizar una producción importante. De ser uno de los galanes más codiciados del género, pasó a ser una pregunta recurrente en los programas de espectáculos. ¿Qué fue de él? Su caso es distinto a los demás. No fue una enfermedad, no fue un accidente, fue el propio carácter el que lo llevó a perderlo todo. Una advertencia distinta, pero igual de dura. 8. Pablo Montero. El galán country de las telenovelas ha enfrentado años de rumores de deudas. Oscar Daniel Hernández, mejor conocido como Pablo Montero, alcanzó su punto más alto en 2001 con la telenovela Abrázame muy fuerte, donde no solo actuó, sino que interpretó el tema musical de la producción. Ese doble papel, galán y cantante, lo consolidó como una de las figuras más completas de su generación en Televisa, con presentaciones en traje de charro que lo conectaron directamente con la nostalgia ranchera del público mexicano. Todo parecía perfecto, pero detrás de esa imagen, la historia era muy distinta. Con el paso de los años, comenzaron a circular reportes recurrentes sobre problemas económicos y deudas acumuladas. Programas de espectáculos y publicaciones de farándula lo han colocado una y otra vez dentro de las listas de celebridades ahogadas en deudas, junto a otros nombres de la época dorada de las telenovelas. El galán que cantaba en traje de charro terminó siendo para buena parte de la prensa del espectáculo sinónimo de crisis financiera. A diferencia de otros casos de esta lista, Montero no ha confirmado públicamente la magnitud real de su situación. Pero el patrón se repite una y otra vez en los mismos medios. Éxito temprano, sin plan a largo plazo y una carrera que se apaga poco a poco. Su historia es un reflejo de algo más grande. ¿Cuánto puede desgastar a un actor la inestabilidad de una industria que solo paga mientras estás en la cima? Antes de seguir, ¿ya conocías alguna de estas historias? Comenta el número del personaje que más te ha sorprendido hasta ahora. 9. Manuel el Loco. Valdés, el patriarca de la comedia mexicana, terminó pidiendo ayuda a la misma empresa que lo hizo famoso. Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, conocido como el Loco Valdés, pertenecía a una de las dinastías más importantes de la comedia mexicana. Era hermano de Germán Valdés Tintán y de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, de El Chavo del Ocho. Con más de 60 películas en su haber, desde la época de oro del cine mexicano hasta programas como El Show del Loco Valdés, se convirtió en el primer comediante verdaderamente nativo de la televisión mexicana. Fue padre del cantante Cristian Castro, fruto de su relación con Verónica Castro. Todo parecía perfecto, pero detrás de esa imagen, la historia era muy distinta. En sus últimos años, el Loco enfrentó una complicación que pocos esperaban. Adeudos con la Secretaría de Hacienda que agravaron su ya delicada situación de salud, marcada por un cáncer diagnosticado en 2017. Tuvo que recibir apoyo económico de Televisa y de la Asociación Nacional de Actores para poder costear sus tratamientos médicos.
El hombre que hizo reír a México durante más de 60 años terminó dependiendo de la caridad de la misma industria que ayudó a construir. Murió el 28 de agosto de 2020 a los 89 años por complicaciones derivadas del cáncer que enfrentó en soledad económica durante sus últimos años. Su historia nos recuerda que ni siquiera las dinastías de la comedia mexicana estuvieron exentas de terminar necesitando ayuda. 10. Carlos Bonavides, a los 84 años, Huicho Domínguez reconoció estar en la ruina y buscar trabajo para sobrevivir. Carlos Bonavides se ganó el cariño de México con su personaje de Huicho Domínguez en El Premio Mayor, telenovela donde compartió créditos con Diego Luna y con Laura León, La Tesorito. Su carrera se extendió por más de 2 décadas, consolidándolo como uno de los rostros más entrañables de la comedia costumbrista de Televisa, con un carisma reconocible para cualquier espectador de los 90. Todo parecía perfecto, pero detrás de esa imagen, la historia era muy distinta. 2025, ya con 84 años, Bonavides reconoció públicamente algo que sorprendió a sus seguidores. Hoy vive en condiciones modestas y necesita volver a trabajar para salir adelante. El propio actor admitió que su vida estuvo marcada por excesos, principalmente el alcohol, y por conflictos personales derivados del reconocimiento tardío de algunos de sus hijos. De estrella de Televisa a la ruina, a sus 84 años. A pesar de todo, aseguró que ha tratado de enmendar esas ausencias y mantiene la esperanza de regresar a los escenarios que alguna vez lo hicieron famoso. Malas decisiones financieras y personales se llevaron más de 2 décadas de fortuna acumulada. Su historia duele porque es reciente y porque a esa edad ya no hay mucho tiempo para reconstruir lo perdido. La fama en México nunca vino con un plan de retiro, ni con una industria dispuesta a cuidar a quienes la hicieron grande. Algunos cayeron por sus propias decisiones, otros por accidentes, enfermedades o el simple paso del tiempo. Pero casi todos comparten algo. Cuando dejaron de ser rentables, la misma empresa que los hizo ídolos dejó de contestar el teléfono. La próxima vez que veas una repetición de El Chavo del Ocho o de Los ricos, también lloran, vale la pena recordar lo que pasó cuando las cámaras se apagaron para siempre. ¿Cuál de estas 15 historias te impactó más? Comenta el nombre del personaje en los comentarios.